Queridas hermanas, hoy quiero hacerles una pregunta profunda. ¿Alguna vez han sentido el anhelo de saber si realmente están siendo ungidas por Dios? ¿Se han preguntado cómo luce una vida llena del poder del Espíritu Santo? Una vida que revela al mundo que Dios está obrando de manera real y poderosa en ustedes. Hoy vamos a hablar de 9 señales que indican que una creyente está ungida por Dios. Señales que no solo reflejan la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, sino que también nos permiten entender cómo podemos vivir en el propósito divino para el cual hemos sido llamadas. En un mundo lleno de voces que nos intentan apartar del verdadero propósito de Dios, necesitamos la unción del Espíritu Santo para mantenernos firmes, para vivir con valentía, con fe y con amor. Y la buena noticia, mis queridas hermanas, es que esa unción no es solo para unas pocas personas especiales. Esa unción está disponible para todas nosotras, para cada mujer que decide rendirse al Señor y buscar su presencia de todo corazón. Hoy quiero invitarte a que te quedes conmigo hasta el final de este mensaje, porque vamos a explorar las señales que el Espíritu Santo quiere manifestar en tu vida, para que puedas vivir de una manera que impacte a quienes te rodean y glorifique al Señor. Estas señales no son simplemente características deseables, son evidencias de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotras, transformando nuestros corazones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Vamos a hablar de cómo el Espíritu Santo puede darte una paz que sobrepasa todo entendimiento, una fe que se mantiene firme aun cuando las circunstancias parecen imposibles, una sabiduría que te guía en cada decisión y un amor genuino que te impulsa a servir y a ayudar a los demás. Querida hermana, si alguna vez has sentido el deseo de vivir una vida que impacte, que sea un reflejo del poder de Dios, este mensaje es para ti. Quiero invitarte a que abras tu corazón, a que permitas que el Espíritu Santo hable a tu vida mientras exploramos estas 9 señales. Quédate conmigo hasta el final, porque estoy convencida de que el Señor tiene algo especial que quiere revelarte hoy. Dios quiere que vivas en la plenitud de su unción, que experimentes su presencia de una manera real y transformadora y que puedas reconocer su obra en cada área de tu vida. No estás sola, el Señor está contigo y su Espíritu Santo quiere guiarte, fortalecerte y llenarte de su poder. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas seguir recibiendo estos mensajes que buscan fortalecer tu fe y llevarte a una relación más profunda con Dios. Aquí, en Fortalecidas en Cristo, somos una comunidad de mujeres que buscan ser transformadas por el poder de Dios, mujeres que se apoyan unas a otras y que desean vivir en la plenitud del propósito divino. Quédate hasta el final y juntas descubriremos cómo el Espíritu Santo puede ungirnos y transformarnos para ser instrumentos poderosos en las manos del Señor. A continuación te presentaré 9 señales que indican que una creyente está ungida por Dios. Empecemos. Señal número 1. La presencia de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una calma que se manifiesta incluso en medio de las tormentas más grandes. Queridas hermanas, una de las señales más poderosas de que una creyente está ungida por Dios es la paz que lleva en su corazón. Una paz que no depende de las circunstancias ni de las situaciones externas. Esta paz no es algo que podamos obtener por nuestras propias fuerzas. Es un regalo divino, una evidencia del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Cuando una creyente está ungida por Dios, el Espíritu Santo la llena con una paz profunda y sobrenatural. Una paz que permanece firme incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la paz que caracteriza a una creyente ungida por Dios. Es una paz que no puede ser explicada con palabras humanas, porque trasciende nuestra comprensión.
Es una calma que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, aun cuando enfrentamos las situaciones más difíciles. Cuando el Espíritu Santo habita en el corazón de una creyente, ella se convierte en una portadora de la paz de Dios. Esta paz no significa que nunca enfrentaremos problemas ni dificultades. Significa que, incluso en medio de las tormentas, nuestra confianza está firmemente puesta en el Señor. Pensemos en el momento en que Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea. Sus discípulos estaban llenos de miedo, estaban aterrorizados ante la fuerza del viento y las olas. Pero Jesús, en medio de la tormenta, dormía tranquilamente, porque su paz no dependía de las circunstancias. Y cuando los discípulos lo despertaron, Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y dijo: «Calla, enmudece». Y hubo gran bonanza. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Una creyente ungida por Dios tiene esta misma paz en su corazón. Aunque el mundo esté en caos, aunque las circunstancias sean adversas, aunque las tormentas de la vida intenten golpearla, ella sabe que el Señor está con ella en medio de la barca. Sabe que Jesús tiene el poder de calmar cualquier tormenta y que mientras Él esté a su lado, no hay nada que temer. Esta paz es lo que la distingue, lo que le permite enfrentar cada desafío con valentía, lo que la hace un testimonio vivo del poder y la presencia de Dios. Mis queridas hermanas, esta paz que sobrepasa todo entendimiento también tiene un impacto profundo en los demás. Las personas a nuestro alrededor pueden ver cómo, en medio de las pruebas y las dificultades, una creyente ungida no pierde la calma, no se deja dominar por la ansiedad ni por el miedo. Y esta paz se convierte en un testimonio poderoso, un reflejo del poder de Dios que obra en nuestras vidas. Cuando otros ven esta paz en nosotras, se preguntan de dónde viene, qué es lo que nos permite mantenernos firmes. Y allí es cuando podemos testificar del amor de Dios, de su fidelidad, de su presencia que nunca nos abandona. El Espíritu Santo es quien produce esta paz en nosotras. No es algo que podamos fabricar por nuestras propias fuerzas. No es algo que venga de una mentalidad positiva o de una actitud optimista. Es una paz que solo el Espíritu de Dios puede darnos. Una paz que nace de la certeza de que Dios tiene el control de cada detalle de nuestras vidas, que nada escapa de su mano y que Él siempre tiene un propósito perfecto. Esta paz es el resultado de una relación íntima y profunda con el Señor, de una confianza absoluta en su poder y en su amor. Querida hermana, si hoy estás enfrentando una tormenta en tu vida, quiero animarte a que busques al Espíritu Santo, a que te acerques a Dios en oración y le entregues cada preocupación, cada temor, cada carga. Él quiere llenar tu corazón de su paz, quiere darte la calma que necesitas para enfrentar cada situación. Quiere ser tu refugio en medio de la tormenta. Pídele al Señor que te llene de su Espíritu Santo, que te unja con su presencia, que te dé la paz que solo Él puede dar. No importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuán fuertes sean los vientos y las olas, recuerda que Jesús está en la barca contigo y Él tiene el poder de calmar cada tormenta. Que el Espíritu Santo llene nuestros corazones de su paz cada día, que podamos ser un testimonio vivo de su presencia en nuestras vidas y que, a través de esa paz, podamos llevar esperanza y consuelo a los demás. Porque una creyente ungida por Dios no solo experimenta la paz de Dios, sino que se convierte en un canal de esa paz para todos los que la rodean. Que podamos ser mujeres que, en medio de cualquier situación, reflejen la paz y la presencia del Señor. Señal número 2. Una pasión inquebrantable por la oración, buscando siempre la comunión con el Señor y anhelando más de su presencia cada día. Queridas hermanas, una de las señales más evidentes de que una creyente está ungida por Dios es su pasión inquebrantable por la oración. La oración no es solo una disciplina espiritual, sino que se convierte en un anhelo profundo, una necesidad que surge del corazón. La creyente ungida por el Señor entiende que la oración no es una obligación, ni una rutina,
ni una mera tradición, sino el medio por el cual tiene una comunión íntima y cercana con su Padre Celestial. Es en la oración donde encuentra fuerzas, donde encuentra consuelo y donde se llena de la presencia de Dios para enfrentar cada día. La Biblia nos enseña que Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, dedicó gran parte de su vida en la tierra a la oración. En muchas ocasiones, Jesús se apartaba para orar, buscando la comunión con su Padre, recibiendo dirección y fortaleciendo su espíritu. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús nos mostró con su ejemplo la importancia de la oración, la necesidad de buscar a Dios, de apartar tiempo para estar a solas con Él y de hacerlo con una actitud de entrega y de pasión. Una creyente ungida entiende que la oración no es simplemente pedir por las cosas que necesita, sino que es una conversación con el Padre, un momento de conexión profunda, un espacio donde puede abrir su corazón, donde puede escuchar la voz de Dios y donde puede encontrar la paz y la guía que solo el Señor puede dar. Es en la oración donde se produce la verdadera transformación, donde el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón, donde nuestras cargas son aligeradas y donde nuestra fe es fortalecida. Es por eso que una creyente ungida siempre tiene un anhelo constante de orar, de estar en la presencia de Dios, de buscar su rostro. Este anhelo por la oración se manifiesta de muchas formas. No se trata solo de apartar un tiempo específico para orar en privado, sino también de vivir en una actitud constante de oración, de comunión con Dios en cada momento del día. Una creyente ungida sabe que puede hablar con Dios mientras trabaja, mientras cuida de su familia, mientras enfrenta cada desafío diario. Vive en la certeza de que Dios está siempre con ella y que puede dirigirse a Él en cualquier momento y en cualquier situación. La oración se convierte en el aire que respira, en el alimento que nutre su alma, en el refugio donde encuentra consuelo y dirección. Pensemos en la vida de Ana, la madre de Samuel. Ana era una mujer de oración, una mujer que, en medio de su dolor y de su angustia, buscó al Señor y derramó su corazón delante de Él. Su oración no fue una simple petición, fue un clamor profundo, una conversación sincera con Dios. En 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 y 11, leemos que Ana oraba con gran aflicción y lloraba abundantemente mientras presentaba su petición al Señor. Pero también vemos que después de orar, se levantó y ya no estuvo más triste, porque había confiado su carga al Señor. Esta es una de las señales de una creyente ungida. Encuentra en la oración la paz, el consuelo y la seguridad de que Dios escucha cada palabra, cada clamor y cada petición. El Espíritu Santo es quien nos impulsa a orar, quien pone en nuestro corazón ese deseo de buscar más de Dios, de estar en su presencia. Él nos ayuda cuando no sabemos cómo orar. Él intercede por nosotras con gemidos indecibles y nos guía a orar conforme a la voluntad del Padre. Romanos, capítulo 8, versículo 26. La creyente ungida sabe que la oración es un regalo, una oportunidad de estar en la presencia del Dios Todopoderoso, y no deja que nada ni nadie le quite ese privilegio. Sabe que cada momento en oración es un momento de crecimiento, un momento donde su espíritu es renovado y su fe es fortalecida. Querida hermana, si hoy sientes que tu vida de oración ha sido débil, si sientes que te cuesta encontrar el tiempo o la pasión para orar, quiero animarte a que le pidas al Espíritu Santo que renueve en ti ese deseo, que encienda en tu corazón una llama de pasión por la presencia de Dios. Él está siempre dispuesto a recibirnos, a escucharnos, a hablarnos. La oración no tiene que ser algo complicado. Es simplemente abrir tu corazón delante de Dios, hablar con Él con honestidad y esperar en su presencia. El Señor anhela tener comunión contigo. Anhela que puedas conocerlo más, que puedas acercarte a Él cada día más y que puedas experimentar su amor y su presencia de una manera real y profunda. Que el Espíritu Santo nos llene de pasión por la oración, que nos dé el deseo constante de buscar más de Dios,
de estar en su presencia, de escuchar su voz. Que podamos vivir cada día en una actitud de oración, sabiendo que el Señor está con nosotras en todo momento, que podemos acudir a Él con confianza, que podemos derramar nuestro corazón delante de Él y recibir su paz, su consuelo y su dirección. Que nuestra vida sea una vida de comunión constante con nuestro Padre Celestial, una vida donde la oración sea el centro de todo lo que hacemos, porque sabemos que sin Él no podemos hacer nada. Señal número 3. La capacidad de perdonar sinceramente, incluso a aquellos que han causado dolor profundo, reflejando el amor y la misericordia de Cristo. Queridas hermanas, una de las señales más poderosas que indican que una creyente está ungida por Dios es su capacidad de perdonar sinceramente, incluso a aquellos que la han herido profundamente. El perdón no es algo natural para el ser humano. Nuestra naturaleza nos impulsa a aferrarnos al rencor, a desear justicia y a veces a pagar con la misma moneda a quienes nos han dañado. Pero una creyente que está ungida por el Espíritu Santo tiene el poder de ir más allá de lo que dicta la carne y actuar conforme al corazón de Cristo. La capacidad de perdonar es una de las marcas distintivas del verdadero Evangelio. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de perdón cuando, en la cruz, mientras sufría los peores dolores y la traición más cruel, oró por aquellos que lo estaban crucificando, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Esta oración, hecha en el momento de mayor sufrimiento, nos muestra el amor y la compasión infinitos de nuestro Salvador. Jesús nos enseñó que el perdón no es solo una opción, sino una parte esencial de nuestra vida como creyentes. Nos enseñó a perdonar 70 veces 7, es decir, de forma ilimitada, porque el perdón es un reflejo del carácter de Dios. Una creyente ungida por Dios entiende que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Es una decisión de dejar la carga del rencor a los pies de la cruz, de liberar a quienes nos han hecho daño, de no permitir que la amargura envenene nuestro corazón. El perdón no significa justificar el mal que nos han hecho ni ignorar el dolor, sino confiar en que Dios es justo, que Él conoce nuestras heridas y que Él se encargará de traer justicia a su tiempo y de su manera. La capacidad de perdonar nos libera, nos permite caminar en la paz y la libertad que solo el Señor puede dar. Pensemos en la historia de José, un hombre que tuvo todas las razones para guardar rencor. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, lo apartaron de su hogar, y José sufrió años de injusticia y dificultades. Sin embargo, cuando Dios lo levantó y lo puso en una posición de autoridad, José tuvo la oportunidad de enfrentarse a sus hermanos. En lugar de tomar venganza, José los perdonó, los abrazó y les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis capítulo 50, versículo 20. José pudo ver el propósito de Dios incluso en medio del dolor, y su capacidad de perdonar fue una muestra clara de que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Cuando una creyente está ungida por Dios, el Espíritu Santo le da la capacidad de ver más allá de las ofensas, de ver a las personas con los ojos de Cristo, de entender que detrás de cada ofensa hay un corazón herido, un alma que necesita de la gracia y del amor de Dios. Esta perspectiva divina es la que nos permite perdonar, no porque las personas lo merezcan, sino porque nosotras mismas hemos sido perdonadas por el Señor. El perdón es una expresión de la gracia que hemos recibido. Jesús nos enseñó en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Querida hermana, sé que el perdón no siempre es fácil, especialmente cuando las heridas son profundas y el dolor parece insuperable. Pero el Espíritu Santo está aquí para ayudarte, para darte la fortaleza que necesitas, para llenar tu corazón de su amor y permitirte liberar ese peso.
El perdón no solo libera a la persona que te ha herido, sino que te libera a ti misma. Te permite caminar sin cargas, sin amargura, sin rencor, y te permite experimentar la paz de Dios de una manera profunda y completa. Cuando eliges perdonar, estás eligiendo confiar en Dios, estás eligiendo obedecer su palabra y permitir que su amor fluya a través de ti. El perdón también es un testimonio poderoso para los demás. Cuando el mundo ve a una creyente que es capaz de perdonar, que elige el amor en lugar del rencor, que extiende gracia aun cuando no la merece, está viendo a Cristo reflejado en su vida. Es un testimonio que habla más alto que 1000 palabras, que muestra el poder transformador del Evangelio y que lleva a otros a querer conocer al Dios que es capaz de cambiar un corazón lleno de dolor por un corazón lleno de amor. Querida hermana, si hoy hay alguien en tu vida que te ha lastimado profundamente, quiero animarte a que busques al Señor y le pidas que te ayude a perdonar. No es algo que puedas hacer por tus propias fuerzas, pero el Espíritu Santo está aquí para ayudarte. Él conoce tu dolor, Él conoce tus heridas y Él quiere darte la libertad que solo el perdón puede traer. Pídele al Señor que te dé la gracia para perdonar, que sane tu corazón, que quite toda raíz de amargura y que te llene de su paz. Recuerda que el perdón no es una muestra de debilidad, sino de fortaleza. Es la fortaleza que viene del Espíritu de Dios obrando en tu vida. Que el Espíritu Santo nos llene de su amor cada día, que nos dé la capacidad de perdonar a quienes nos han herido, que nos permita vivir en la libertad que solo el perdón puede traer. Que nuestras vidas sean un reflejo de la gracia de Dios, un testimonio de su amor incondicional, y que a través de nuestro perdón, otros puedan conocer al Dios que nos ha amado y perdonado primero. Porque una creyente ungida por Dios es una mujer que sabe perdonar, una mujer que elige el amor en lugar del rencor, y que vive en la paz y en la libertad que solo Cristo puede dar. Señal número 4. La manifestación de una fe poderosa que se mantiene firme, aun cuando las circunstancias parecen imposibles, confiando plenamente en las promesas de Dios. Queridas hermanas, otra señal que indica que una creyente está ungida por Dios es la manifestación de una fe inquebrantable, una fe que no depende de lo que ve ni de lo que siente, sino de la confianza absoluta en las promesas de Dios. Esta fe no se tambalea frente a las dificultades, ni se derrumba cuando las cosas no salen como esperamos. Es una fe que va más allá de la lógica humana y que se basa en la certeza de que Dios siempre es fiel, siempre cumple su palabra y siempre está en control, incluso cuando las circunstancias parecen estar en contra. La fe poderosa no es una fe ciega ni ingenua, es una fe fundamentada en el carácter de Dios. Es una confianza que surge al conocer quién es Dios, su bondad, su poder, su fidelidad y su amor. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, leemos: Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La creyente ungida tiene esta certeza y convicción. Sabe que, aunque sus ojos no puedan ver la solución, aunque la situación parezca desesperada, Dios tiene un propósito y Él hará que todas las cosas obren para bien. No se rinde ni se desanima porque confía en aquel que le ha prometido estar siempre a su lado. Pensemos en la vida de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, pero pasaron años, incluso décadas, sin que esa promesa se cumpliera. A pesar de su avanzada edad y del vientre estéril de Sara, Abraham nunca perdió la esperanza. Romanos capítulo 4, versículo 20 nos dice: Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esta es la fe poderosa que manifiesta una creyente ungida, una fe que no se desmorona ante el paso del tiempo ni ante la aparente imposibilidad. Al contrario, en medio de la incertidumbre, ella da gloria a Dios, porque sabe que su palabra nunca falla. Esta fe poderosa también se manifestó en la vida de la mujer del flujo de sangre, una mujer que durante 12 años había sufrido una enfermedad que nadie pudo curar. Sin embargo, cuando escuchó acerca de Jesús,
Su fe la llevó a atravesar la multitud, a extender su mano y a tocar el manto del Señor, creyendo que si tan solo lo tocaba, sería sanada. Y así fue. Jesús reconoció la fe de esta mujer y le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote». Marcos capítulo 5, versículo 34. La fe de esta mujer fue una fe valiente, una fe que la hizo moverse más allá de las circunstancias y tocar el corazón de Jesús. Querida hermana, cuando una creyente está ungida por Dios, su vida está marcada por una fe que la hace avanzar cuando otros se detienen, que la hace ver posibilidades donde otros ven obstáculos, que la llena de esperanza aún en medio de los momentos más oscuros. Esta fe no se basa en la capacidad humana ni en las circunstancias, sino en la promesa de que Dios es quien sostiene su vida, quien dirige cada paso y quien tiene el poder de transformar cualquier situación. El Espíritu Santo es quien fortalece esta fe, quien nos recuerda las promesas de Dios, quien nos da la valentía para seguir adelante y para no rendirnos, incluso cuando todo parece perdido. Una creyente ungida por Dios vive con una confianza absoluta en su palabra. Ella sabe que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Números capítulo 23, versículo 19. Esta certeza es lo que la sostiene en los tiempos de prueba, lo que la mantiene firme cuando el viento sopla en contra, lo que la impulsa a seguir creyendo incluso cuando el mundo dice que no hay esperanza. Es una fe que se alimenta de la palabra de Dios, que crece al conocer más de su carácter y que se fortalece al recordar todas las veces que el Señor ha sido fiel. Querida hermana, quizás hoy estás enfrentando una situación que parece imposible. Quizás hay una promesa que Dios te hizo y que parece no cumplirse. Quizás las circunstancias te están diciendo que no hay esperanza. Quiero animarte a que no pierdas la fe. La misma fe que Abraham tuvo, la misma fe que la mujer del flujo de sangre tuvo, es la fe que el Espíritu Santo quiere despertar en ti. Él quiere llenarte de una confianza absoluta en Dios, una fe que no depende de lo que ves, sino de lo que Dios ha prometido. Dios es fiel y Él cumplirá cada palabra que ha dicho sobre ti. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, nos dice: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan». El Señor se deleita en nuestra fe, en nuestra confianza en Él, en nuestro deseo de acercarnos a su presencia con un corazón lleno de expectativa. Y cuando elegimos creer en medio de la prueba, cuando elegimos confiar aun cuando todo parece perdido, estamos honrando a Dios y permitiéndole obrar de manera poderosa en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo llene nuestros corazones de una fe inquebrantable, que nos dé la valentía para creer en medio de las dificultades, que nos recuerde las promesas de Dios y nos permita vivir cada día con la certeza de que Él tiene el control de todo. Que podamos caminar como mujeres de fe, mujeres que no se dejan vencer por el miedo, mujeres que eligen creer, que eligen confiar, que eligen seguir adelante porque saben que Dios está con ellas. Que nuestra fe sea un testimonio para todos los que nos rodean, una luz que muestre el poder de Dios y la fidelidad de su amor. Señal número 5. Una sabiduría que no viene del conocimiento humano, sino del Espíritu Santo, para tomar decisiones que agradan a Dios y guiar a otros. Queridas hermanas, la sabiduría divina es una de las señales más evidentes de que una creyente está ungida por Dios. Esta sabiduría no es la misma que la que proviene del intelecto humano, del conocimiento adquirido en libros o del entendimiento de las cosas del mundo. La sabiduría que viene de Dios es algo mucho más profundo. Es la capacidad de discernir lo que es correcto, de ver las cosas desde la perspectiva divina y de tomar decisiones que reflejen la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es una sabiduría que viene directamente del Espíritu Santo, quien mora en nosotras y nos guía a toda la verdad. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, se nos dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada».
Esta promesa nos recuerda que Dios está dispuesto a darnos la sabiduría que necesitamos para enfrentar cada situación de nuestras vidas. La creyente ungida por Dios sabe que no tiene todas las respuestas, pero también sabe que puede acudir al Señor en oración y pedir su guía, confiando en que Él le dará la sabiduría necesaria para tomar las mejores decisiones. Pensemos en el rey Salomón, quien, al inicio de su reinado, pidió a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo. Salomón no pidió riquezas, ni poder, ni larga vida. Pidió la capacidad de discernir entre el bien y el mal, la sabiduría para hacer lo que era correcto delante de Dios. Y el Señor se agradó de su petición, otorgándole una sabiduría incomparable. Primera de Reyes, capítulo 3. De la misma manera, una creyente ungida por el Espíritu Santo tiene la capacidad de discernir, de tomar decisiones que reflejan el corazón de Dios, de buscar siempre lo que agrada al Señor y de actuar conforme a su voluntad. Esta sabiduría también se manifiesta en la manera en que una creyente guía a otros. La sabiduría divina no es solo para nuestro propio beneficio, es también para bendecir a aquellos que nos rodean, para guiarlos, para aconsejarlos y para ayudarlos a caminar en el propósito de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 21, se nos dice: «Los labios del justo apacientan a muchos». La creyente ungida por Dios tiene palabras que edifican, que consuelan, que dirigen a otros hacia el bien. Esta sabiduría no se trata de imponer nuestra voluntad, ni de actuar con arrogancia. Se trata de ser un canal por medio del cual el Espíritu Santo habla y guía a los demás. Queridas hermanas, la sabiduría que viene de Dios no se basa en nuestro propio entendimiento ni en nuestras capacidades humanas. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta: «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». La creyente ungida sabe que, para tomar decisiones sabias, debe confiar en el Señor, debe buscar su guía en oración, debe escuchar la voz del Espíritu Santo y reconocer que sin Él no puede hacerlo. No se trata de actuar por impulsos, ni de tomar decisiones basadas en el temor o en la presión de los demás, sino de buscar la voluntad de Dios y seguirla fielmente. Pensemos también en la vida de Esther. Esther fue puesta en una posición de influencia y poder, pero cuando llegó el momento de tomar una decisión importante para salvar a su pueblo, no actuó por impulso. Ella buscó la dirección de Dios a través del ayuno y la oración, y con sabiduría se acercó al rey para interceder por su pueblo. Esther, capítulo 4. Esta es la sabiduría que caracteriza a una creyente ungida, una sabiduría que sabe esperar en Dios, que no actúa con prisa, sino que busca la dirección divina antes de tomar cualquier decisión importante. Querida hermana, si hoy estás enfrentando decisiones difíciles, si no sabes qué camino tomar, quiero animarte a que busques la sabiduría de Dios. Él está dispuesto a guiarte, a mostrarte el camino, a darte la sabiduría que necesitas para tomar las mejores decisiones. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine, que te muestre qué hacer, que te dé la paz para saber cuándo esperar y cuándo actuar. La sabiduría divina siempre trae paz, siempre trae claridad y siempre nos lleva a caminar en la voluntad de Dios. La sabiduría que viene del Espíritu Santo también se manifiesta en nuestra capacidad para discernir entre lo que es bueno y lo que no lo es, incluso cuando las cosas parecen buenas a simple vista. Vivimos en un mundo lleno de opciones y de voces que intentan guiarnos en diferentes direcciones, pero la creyente ungida tiene la capacidad de discernir la voz de Dios en medio del ruido, de saber qué es lo que agrada al Señor y de actuar conforme a su voluntad. Esta sabiduría es una protección, una guía segura que nos lleva por el camino correcto. Que el Espíritu Santo nos llene de su sabiduría cada día, que nos permita tomar decisiones que agraden a Dios, que nos guíe en cada paso de nuestro camino y que nos ayude a ser una influencia positiva para aquellos que nos rodean.
que podamos ser mujeres sabias, mujeres que buscan la dirección de Dios en todo momento, mujeres que no se apoyan en su propio entendimiento, sino en el poder y en la guía del Espíritu Santo. Que nuestra vida sea un reflejo de la sabiduría divina, una sabiduría que no proviene de nosotras, sino del Dios que nos ama y que siempre tiene lo mejor para nosotras. Señal número 6. Un amor genuino por los demás, que se manifiesta en acciones desinteresadas y en un corazón dispuesto a servir y ayudar a los necesitados. Queridas hermanas, una de las señales más hermosas y evidentes de que una creyente está ungida por Dios es el amor genuino que muestra hacia los demás. Este amor no es superficial ni está motivado por intereses personales. Es un amor que refleja el corazón de Cristo, un amor que se manifiesta en actos concretos, en el deseo de servir y de ayudar a quienes más lo necesitan. Este amor no busca reconocimiento, no espera recompensas, no se basa en las apariencias ni en lo que otros puedan ofrecer a cambio. Es un amor incondicional y desinteresado que solo puede surgir del Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, se nos dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Este versículo nos recuerda que nuestro amor por los demás nace del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Una creyente ungida entiende que ha sido amada de una manera tan profunda y tan incondicional por Dios que no puede hacer otra cosa más que compartir ese amor con los demás. Ha experimentado el perdón, la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, y por eso su vida está marcada por el deseo de amar a los demás como Jesús la ha amado. El amor que viene del Espíritu Santo se manifiesta en acciones. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 17, se nos recuerda que la fe sin obras es muerta. El amor verdadero no se queda solo en palabras, se traduce en actos concretos de bondad, de servicio, de generosidad. Una creyente ungida por Dios está siempre dispuesta a servir, a extender la mano al necesitado, a consolar a quien está pasando por momentos difíciles, a compartir de lo que tiene con aquellos que menos tienen. No lo hace por obligación ni por sentir culpa, sino porque el amor de Dios la impulsa a actuar, porque no puede quedarse indiferente ante las necesidades de los demás. Pensemos en el buen samaritano, un ejemplo claro de cómo el amor genuino se manifiesta en acciones. En la parábola que Jesús contó, Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, vemos a un hombre que, movido por la compasión, se detuvo para ayudar a alguien que había sido herido. No pensó en los riesgos, no se preocupó por el costo, no se dejó llevar por prejuicios. Simplemente amó, y ese amor lo llevó a actuar, a servir, a hacer todo lo posible por aliviar el sufrimiento de aquel hombre. Jesús nos llama a tener ese mismo amor, un amor que no se mide por la conveniencia ni por la comodidad, sino que se manifiesta en la disposición de servir y de ayudar. Querida hermana, el amor genuino también se manifiesta en la manera en que tratamos a los demás, en nuestras palabras, en nuestra actitud, en la disposición de escuchar, de consolar, de ser un apoyo para quienes están pasando por momentos difíciles. A veces, lo que las personas más necesitan no es dinero ni bienes materiales, sino un oído atento, una palabra de aliento, una muestra de que alguien se preocupa por ellas. Una creyente ungida por Dios está siempre dispuesta a ser ese apoyo, a ser un reflejo del amor de Cristo en la vida de los demás, a ser una fuente de consuelo y de esperanza para quienes la rodean. El libro de Primera de Corintios, capítulo 13, describe el amor verdadero de una manera poderosa. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Esta es la clase de amor que el Espíritu Santo produce en nosotras, un amor que no se deja llevar por los sentimientos, sino que elige amar incluso cuando no es fácil, incluso cuando no es correspondido. Es un amor que busca el bien de los demás, que se preocupa por el bienestar de quienes están a nuestro alrededor, que no se deja vencer por el egoísmo ni por el orgullo. Una creyente ungida por Dios también tiene un corazón dispuesto a servir.
Jesús mismo nos enseñó que el mayor en el reino de los cielos es aquel que se hace siervo de todos. Mateo capítulo 20, versículo 26. Él nos mostró el ejemplo perfecto de servicio cuando, siendo el Hijo de Dios, lavó los pies de sus discípulos, mostrando humildad y amor. El Espíritu Santo nos impulsa a seguir este ejemplo, a tener un corazón dispuesto a servir, a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, a ser una bendición para quienes nos rodean. No hay mayor muestra de amor que la disposición de servir, de poner nuestras manos, nuestro tiempo y nuestros recursos al servicio de los demás. Querida hermana, si hoy sientes que necesitas más amor en tu corazón, si te cuesta amar a quienes te han herido, o si sientes que el egoísmo ha ganado espacio en tu vida, quiero animarte a que busques al Espíritu Santo. Él es quien puede transformar nuestro corazón, quien puede llenarnos de un amor genuino y desinteresado, quien puede ayudarnos a ver a los demás como Dios los ve, a amarlos con el mismo amor con el que Jesús nos amó. Pídele al Señor que te llene de su amor, que te dé un corazón sensible a las necesidades de los demás, que te dé la disposición para servir y para ser una bendición en la vida de otros. Que el Espíritu Santo nos llene de su amor cada día, que nos impulse a amar de manera genuina, a servir con humildad, a ser un reflejo del amor de Cristo en este mundo. Que podamos ser mujeres que marcan la diferencia, no con palabras vacías, sino con acciones que demuestran el amor de Dios. Que nuestra vida sea un testimonio de su gracia, de su bondad y de su compasión, y que, a través de nosotras, muchos puedan conocer al Dios que nos amó primero y que nos llama a amar a los demás de la misma manera. Señal número 7. La sensibilidad para discernir la voz del Espíritu Santo, para ser guiada por Él y actuar en obediencia, aun cuando su dirección parezca desafiante. Queridas hermanas, una de las señales más profundas de que una creyente está ungida por Dios es la sensibilidad para discernir la voz del Espíritu Santo y la disposición para ser guiada por Él, incluso cuando su dirección parece desafiante o difícil de comprender. Esta sensibilidad no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana. Es el resultado de una relación íntima y constante con Dios, de un corazón dispuesto a escuchar y a seguir la voz del Espíritu, aun cuando esta voz nos llama a salir de nuestra zona de comodidad o a tomar decisiones que parecen contrarias a la lógica humana. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro guía, nuestro maestro. Él es quien nos lleva a toda la verdad, quien nos revela el corazón de Dios, quien nos da la dirección que necesitamos para caminar en el propósito del Señor. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús prometió: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Esta es una promesa poderosa que nos asegura que no estamos solas en nuestro caminar. La creyente ungida por Dios tiene la capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo, de discernir su dirección y de obedecer, sabiendo que cada paso que da está bajo la guía del Señor. Pensemos en la historia de Felipe y el etíope eunuco en el libro de Hechos, capítulo 8. Felipe fue guiado por el Espíritu Santo a ir al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, un lugar desierto, sin saber exactamente qué encontraría allí. Sin embargo, obedeció a la voz del Espíritu. Al llegar, se encontró con el eunuco, un hombre que buscaba entender la palabra de Dios. Felipe fue usado poderosamente para explicarle las Escrituras y bautizarlo, llevando la salvación a aquel hombre. Esta historia nos muestra cómo la obediencia a la voz del Espíritu puede llevarnos a situaciones donde el propósito de Dios se manifiesta de manera gloriosa. La sensibilidad para discernir la voz del Espíritu Santo también se refleja en la capacidad de reconocer su dirección en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. A veces, el Espíritu nos habla en momentos inesperados, nos impulsa a hacer una llamada, a hablar con alguien, a ofrecer una palabra de aliento. A veces, nos llama a tomar decisiones difíciles, como alejarnos de ciertas relaciones o dar pasos de fe que parecen arriesgados.
La creyente ungida por Dios sabe que la voz del Espíritu siempre la llevará hacia el bien, siempre la guiará hacia el propósito divino, y aunque la dirección del Espíritu pueda parecer desafiante, confía en que Él tiene el control. Querida hermana, el Espíritu Santo no siempre nos llevará por el camino fácil. Muchas veces, su dirección implica enfrentar desafíos, salir de nuestra zona de confort, tomar decisiones que no entendemos completamente. Pero una creyente ungida sabe que la obediencia a la voz del Espíritu es la clave para experimentar la plenitud del propósito de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 24, se nos recuerda: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino? No siempre entendemos el porqué de lo que Dios nos pide, pero podemos confiar en que Él tiene un plan perfecto y que su dirección siempre nos llevará al lugar correcto. Pensemos también en la vida de Abraham, quien fue llamado por Dios a salir de su tierra y de su parentela para ir a un lugar que Él le mostraría. Abraham obedeció, sin saber exactamente hacia dónde iba, sin tener todas las respuestas, pero confiando en la promesa de Dios. Este acto de obediencia es una muestra de la sensibilidad de Abraham para escuchar la voz de Dios y de su disposición para ser guiado por Él, aun cuando no podía ver el panorama completo. De la misma manera, una creyente ungida por el Espíritu Santo está dispuesta a dar pasos de fe, a seguir la dirección de Dios, a confiar en su guía, aun cuando el camino parezca incierto. Querida hermana, si hoy sientes que necesitas más claridad para discernir la voz del Espíritu Santo, quiero animarte a que busques la presencia de Dios en oración. Pídele al Espíritu Santo que te hable, que te guíe, que te dé la sensibilidad para reconocer su voz en medio del ruido del mundo. Él está siempre dispuesto a guiarnos, siempre dispuesto a mostrarnos el camino, siempre dispuesto a darnos la dirección que necesitamos. Solo necesitamos abrir nuestro corazón, estar dispuestas a escuchar y estar dispuestas a obedecer. La sensibilidad para discernir la voz del Espíritu Santo también se desarrolla a medida que conocemos más de la palabra de Dios. El Espíritu nunca nos guiará en una dirección contraria a la voluntad del Padre, y la voluntad de Dios está revelada en su palabra. Cuanto más conocemos las Escrituras, más fácilmente podemos discernir cuándo el Espíritu nos está hablando, cuándo nos está guiando, cuándo nos está mostrando qué hacer. La palabra de Dios es la lámpara que ilumina nuestro camino, y el Espíritu Santo es quien nos da el entendimiento para aplicarla en nuestra vida diaria. Que el Espíritu Santo nos llene de sensibilidad cada día, que nos permita discernir su voz, que nos dé el valor para obedecerle, aun cuando su dirección sea desafiante, que podamos ser mujeres que se dejan guiar por el Espíritu, que confían en su dirección, que están dispuestas a dar pasos de fe, sabiendo que cada paso nos lleva más cerca del propósito de Dios. Que nuestra vida sea un testimonio de la obra del Espíritu Santo, una vida guiada por su amor, por su sabiduría, por su poder. Señal número 8. La humildad que caracteriza su vida, reconociendo que todo lo bueno proviene de Dios y dando siempre la gloria a Él en lugar de buscar reconocimiento propio. Queridas hermanas, una de las señales más claras de que una creyente está ungida por Dios es la humildad que caracteriza su vida. Esta humildad no es una actitud superficial ni una falsa modestia. Es una actitud genuina del corazón que reconoce que todo lo bueno, todo lo que hemos logrado, todo lo que somos, proviene de Dios. Es una humildad que nos lleva a dar siempre la gloria al Señor, a entender que sin Él nada podemos hacer y a evitar el deseo de buscar reconocimiento o exaltación para nosotras mismas. La humildad es un valor fundamental en el reino de Dios y Jesús nos dio el mayor ejemplo de humildad. Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo, se humilló y tomó forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Este acto de entrega y sacrificio es el ejemplo supremo de humildad. Jesús no buscó su propia gloria, sino que vivió para cumplir la voluntad del Padre, mostrando con su vida el valor de la humildad y el servicio a los demás.
Una creyente ungida por Dios sigue este ejemplo de humildad, buscando siempre glorificar a Dios en todo lo que hace y sirviendo a los demás con un corazón sencillo. La humildad también se manifiesta en la manera en que una creyente trata a los demás. No se considera mejor que los demás, no actúa con arrogancia ni con un sentido de superioridad, sino que busca siempre poner a los otros primero, entendiendo que el llamado de Dios es a servir, no a ser servidas. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, el apóstol Pablo nos exhorta: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La creyente ungida sabe que su valor y su identidad vienen de Dios, y por eso no necesita exaltarse a sí misma ni compararse con los demás. Pensemos en la vida de Moisés, un hombre que fue llamado por Dios para liderar al pueblo de Israel y sacarlo de la esclavitud en Egipto. A pesar de ser un líder tan poderoso, la Biblia describe a Moisés como el hombre más humilde de la tierra. Números, capítulo 12, versículo 3. Moisés siempre reconoció que todo lo que hacía, todo lo que lograba, era por el poder de Dios. Nunca buscó exaltarse a sí mismo, sino que constantemente se postraba ante el Señor, intercedía por el pueblo y buscaba la guía de Dios en cada decisión. Esta humildad fue clave para que Dios lo usara de manera tan poderosa. Querida hermana, la humildad también implica reconocer nuestras debilidades y limitaciones y entender que necesitamos a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Una creyente ungida no se enorgullece de sus propias fuerzas ni de sus logros, sino que reconoce que es Dios quien le da la capacidad, el talento, la sabiduría y la fuerza para hacer todo lo que hace. No busca el reconocimiento ni la admiración de los demás, porque entiende que su propósito es glorificar a Dios y no a sí misma. Todo lo que hace, lo hace para la gloria del Señor, y se alegra cuando otros ven la obra de Dios en su vida. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 10, se nos dice: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Esta promesa nos recuerda que la verdadera exaltación no viene de los aplausos de los hombres, sino de la aprobación de Dios. Cuando nos humillamos delante de Él, cuando reconocemos que sin Él nada somos, cuando ponemos su voluntad por encima de nuestros deseos, Él es quien nos levanta, quien nos da honra, quien nos lleva a cumplir el propósito para el cual nos ha creado. La creyente ungida entiende que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por la posición, por el reconocimiento, ni por los logros humanos, sino por la disposición de servir y de humillarse delante del Señor. Querida hermana, la humildad también nos protege de la trampa del orgullo, que es uno de los mayores enemigos de nuestra vida espiritual. El orgullo nos hace creer que no necesitamos a Dios, que podemos hacerlo todo por nuestras propias fuerzas, que somos mejores que los demás. Pero la humildad nos recuerda que dependemos completamente del Señor, que todo lo bueno que hay en nosotras viene de Él, que sin su gracia estaríamos perdidas. La creyente ungida tiene un corazón humilde, dispuesto a aprender, dispuesto a reconocer sus errores, dispuesto a depender del Espíritu Santo en todo momento. En la parábola del fariseo y el publicano, Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, Jesús nos muestra la diferencia entre el orgullo y la humildad. El fariseo se exaltaba a sí mismo, se jactaba de sus obras, mientras que el publicano, con un corazón contrito, solo podía pedir misericordia. Jesús nos dice que el publicano, y no el fariseo, fue justificado delante de Dios. La humildad nos lleva a reconocer nuestra necesidad constante de la gracia y la misericordia de Dios, nos lleva a postrarnos delante de Él y a darle siempre la gloria por todo lo bueno que sucede en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos llene de humildad cada día, que nos permita reconocer que todo lo bueno proviene de Dios, que nos dé la gracia para poner a los demás primero, para servir con un corazón sencillo, para vivir sin buscar nuestra propia gloria, sino la gloria del Señor.
que podamos ser mujeres humildes, mujeres que reflejan el carácter de Cristo, mujeres que no se enorgullecen de sus logros, sino que dan siempre la gloria a Dios. Que nuestra vida sea un testimonio de la humildad de Cristo, un reflejo de su amor, de su gracia y de su disposición para servir. Señal número 9. El deseo de proclamar la verdad del Evangelio con valentía, sin temor a lo que otros puedan pensar, pero con amor y compasión, para que otros también puedan conocer a Cristo. Queridas hermanas, una de las señales más poderosas de que una creyente está ungida por Dios es el deseo ferviente de proclamar la verdad del Evangelio. Este deseo no proviene de una obligación o una carga impuesta, sino del amor profundo que el Espíritu Santo ha depositado en su corazón. Es un fuego interno que la impulsa a hablar del amor de Dios, de su gracia, de su poder transformador, sin importar las circunstancias ni el costo personal. Es una pasión por compartir con otros lo que ha experimentado en su propia vida, para que ellos también puedan conocer a Cristo y experimentar su amor y su salvación. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles en el día de Pentecostés, ellos fueron llenos de valentía para predicar el Evangelio, y Pedro se levantó para proclamar con poder la verdad de Cristo, llevando a miles a la salvación en ese día. Hechos capítulo 2. Esta valentía no provenía de sus propias fuerzas, era el resultado de la unción del Espíritu Santo sobre sus vidas. Una creyente ungida tiene este mismo deseo de compartir el mensaje de salvación. Ella entiende que el Evangelio es la única esperanza para el mundo, la única respuesta a la necesidad más profunda del ser humano, y por eso se siente compelida a compartirlo con todos los que la rodean. Este deseo de proclamar la verdad del Evangelio también implica valentía, porque muchas veces hablar de Cristo no es bien recibido por todos. Puede haber rechazo, críticas, burlas e incluso oposición. Sin embargo, la creyente ungida no se deja intimidar por el temor a lo que otros puedan pensar. Ella sabe que el mensaje del Evangelio tiene el poder de transformar vidas, de sanar corazones, de traer esperanza, y por eso no se avergüenza de hablar de Cristo. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo declara: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». Esta misma actitud caracteriza a la creyente ungida, quien, impulsada por el amor de Dios, proclama el mensaje de Cristo con valentía. Pensemos en la vida de Esteban, uno de los primeros mártires del cristianismo. Esteban fue un hombre lleno del Espíritu Santo y proclamó la verdad del Evangelio con tal fervor y valentía que sus palabras no podían ser resistidas por quienes lo escuchaban. Aun cuando enfrentó la muerte, Esteban no dejó de proclamar la verdad de Cristo y con su último aliento clamó a Dios por el perdón de aquellos que lo estaban apedreando. Hechos capítulo 7. Este ejemplo nos muestra el poder de la unción del Espíritu Santo, que nos da la valentía para proclamar el Evangelio, aun cuando enfrentamos oposición. La proclamación del Evangelio también debe ser hecha con amor y compasión. Una creyente ungida entiende que su objetivo no es ganar discusiones ni imponer su punto de vista, sino compartir el amor de Dios de una manera que toque el corazón de los demás. Ella sabe que cada persona con la que se encuentra es un alma amada por Dios, alguien que necesita conocer la verdad, alguien que necesita experimentar la gracia y el perdón de Cristo. Por eso, cada palabra que comparte está llena de amor, de compasión, de un profundo deseo de que esa persona pueda encontrar la esperanza y la salvación que solo se encuentra en Jesús. El Espíritu Santo es quien nos da las palabras correctas para compartir el Evangelio, quien nos guía en cada conversación, quien nos da el discernimiento para saber cuándo y cómo hablar. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 12, Jesús dijo: «Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir». La creyente ungida confía en esta promesa, sabiendo que no necesita depender de su propia elocuencia o conocimiento, sino que puede confiar en la guía del Espíritu Santo para proclamar la verdad de Cristo de una manera que toque el corazón de los demás. Querida hermana,
Si hoy sientes el deseo de compartir el Evangelio, pero te falta la valentía o no sabes cómo hacerlo, quiero animarte a que busques al Espíritu Santo. Él es quien te da el valor, quien te llena de su poder, quien te capacita para ser una testigo efectiva del amor de Cristo. No necesitas ser una experta en teología ni tener todas las respuestas. Solo necesitas estar dispuesta, tener un corazón lleno de amor y confiar en que el Espíritu Santo usará tus palabras para tocar la vida de quienes te escuchan. El deseo de proclamar la verdad del Evangelio no siempre significa predicar desde un púlpito. Puede significar compartir con un amigo, consolar a alguien que está sufriendo, ofrecer una palabra de esperanza a alguien que está desesperado. Puede significar vivir de tal manera que tu vida sea un reflejo del amor y la gracia de Dios, para que otros vean en ti a Cristo y sientan el deseo de conocerlo. Cada oportunidad para compartir el Evangelio es valiosa, y la creyente ungida por Dios está siempre dispuesta a ser una herramienta en las manos del Señor para llevar su amor a otros. Que el Espíritu Santo nos llene de valentía cada día, que nos dé el deseo de proclamar la verdad del Evangelio sin temor, que nos dé el amor y la compasión para hacerlo de una manera que toque los corazones. Que podamos ser mujeres que no se avergüenzan de Cristo, que no temen compartir su amor, que están dispuestas a ser usadas por Dios para llevar esperanza, luz y salvación a un mundo que lo necesita desesperadamente. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo del poder del Evangelio y que, a través de nosotras, muchos puedan conocer al Dios que transforma y salva. Queridas hermanas, hemos recorrido juntas un viaje profundo y enriquecedor al explorar estas 9 señales de una creyente ungida por Dios. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo el Espíritu Santo obra en nosotras, transformando nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para que podamos vivir plenamente en el propósito de Dios. Ser una mujer ungida no significa ser perfecta, significa ser una mujer que ha decidido entregarse completamente al Señor, que ha permitido que su espíritu transforme su vida y la dirija hacia una existencia llena de propósito y significado. Cada una de estas señales nos recuerda que no caminamos solas, que no estamos viviendo según nuestras propias fuerzas, sino que somos guiadas, fortalecidas y capacitadas por el Espíritu Santo. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la pasión por la oración, la capacidad de perdonar, la fe inquebrantable, la sabiduría divina, el amor genuino por los demás, la sensibilidad para escuchar la voz de Dios, la humildad y el deseo de proclamar el Evangelio son todas manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de una creyente ungida. Queridas hermanas, hoy hemos aprendido que la unción de Dios no se manifiesta en grandes espectáculos ni en hazañas que el mundo pueda considerar grandiosas. Se manifiesta en el carácter, en las decisiones cotidianas, en la manera en que amamos, servimos, perdonamos y confiamos en el Señor. La unción se manifiesta cuando decidimos obedecer a Dios, aun cuando sea difícil, cuando nos postramos ante Él en oración, cuando extendemos nuestras manos para ayudar a otros sin esperar nada a cambio. La unción es evidente cuando nuestra vida refleja el amor, la compasión y la verdad de Cristo. Quiero animarlas hoy a que abracen cada una de estas señales como un llamado a profundizar en su relación con Dios, a que busquen más de su presencia, a que le pidan al Espíritu Santo que obre en sus vidas de manera poderosa. Cada una de nosotras ha sido llamada, cada una ha sido apartada para un propósito especial, y ese propósito solo puede ser cumplido con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos guía, nos llena y nos capacita para vivir como hijas de Dios en un mundo que necesita desesperadamente ver su luz. Mis queridas hermanas, tal vez algunas de ustedes se sienten insuficientes, tal vez miran estas señales y piensan que aún les falta mucho por alcanzar. Pero quiero recordarles que no se trata de lo que podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Se trata de lo que Dios puede hacer en nosotras cuando nos rendimos a Él.
Se trata de permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, transforme nuestras debilidades en fortaleza y nos llene con su poder para que podamos vivir como mujeres ungidas, como mujeres que reflejan la gloria de Dios en cada área de sus vidas. Quiero invitarlas a que, en este momento, tomen un tiempo para reflexionar y para entregarle al Señor todo aquello que aún está pendiente en sus vidas. Que le pidan al Espíritu Santo que las llene, que les dé la valentía para proclamar su verdad, la sabiduría para tomar decisiones que agraden a Dios, la paz para enfrentar las tormentas, la humildad para reconocer su obra en cada paso. No importa dónde se encuentren en su caminar espiritual, Dios está dispuesto a encontrarse con cada una de ustedes justo donde están y llevarlas a un nuevo nivel de fe y de unción. Que el Espíritu Santo sea nuestra guía, nuestro consolador, nuestro amigo cercano. Que podamos vivir cada día conscientes de su presencia, dispuestas a obedecerle, dispuestas a ser usadas por Él para llevar su amor a los demás. Que podamos ser mujeres que marquen la diferencia, mujeres que impacten a sus familias, a sus comunidades y al mundo entero con la luz de Cristo. Hoy, mis queridas hermanas, les dejo con esta verdad. Ustedes han sido elegidas, apartadas y ungidas por Dios para un propósito eterno. Permitan que el Espíritu Santo transforme sus corazones, permitan que su unción fluya en sus vidas y vivan cada día para la gloria de Dios. Que sus palabras, sus actos, su manera de amar y de servir sean un testimonio vivo del poder del Evangelio. Que el Señor las bendiga, las fortalezca y las guíe siempre. Y ahora que hemos conocido estas maravillosas señales, las invito a realizar esta oración juntas. Amado Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes y dispuestos, reconociendo tu grandeza, tu amor incondicional y tu constante fidelidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has llamado, nos has elegido y has depositado en nosotras un propósito eterno que solo puede ser cumplido con la ayuda de tu Espíritu Santo. Hoy, Padre, venimos delante de tu trono de gracia para pedir tu unción, para pedir que tu Espíritu Santo nos llene, nos transforme y nos capacite para vivir conforme a tu voluntad. Padre, te pedimos que nos des una paz que sobrepase todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias, sino de tu presencia en nuestras vidas. Que, en medio de las tormentas y de las dificultades, podamos sentir tu paz, esa paz que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Señor, que nuestra confianza esté siempre puesta en ti, sabiendo que tú tienes el control de cada detalle de nuestras vidas y que, en tu tiempo, todo será cumplido. Señor, te pedimos que enciendas en nosotras una pasión inquebrantable por la oración, un deseo profundo de estar en tu presencia, de buscarte cada día más, de tener comunión contigo en todo momento. Que nuestra vida de oración no sea una rutina, sino un encuentro genuino y transformador contigo, donde podamos abrir nuestro corazón, escuchar tu voz y ser llenas de tu amor y de tu dirección. Espíritu Santo, enséñanos a orar, a buscar el rostro del Padre, a anhelar más de su presencia cada día. Te pedimos también, Señor, que nos des la capacidad de perdonar, incluso a aquellos que nos han herido profundamente. Sabemos que el perdón no es fácil, pero sabemos que, con tu Espíritu Santo, podemos perdonar, podemos liberar a quienes nos han hecho daño y podemos vivir en la libertad que solo el perdón puede traer. Espíritu Santo, sana nuestros corazones, quita toda raíz de amargura y llénanos de tu amor para que podamos perdonar como Jesús nos perdonó a nosotras. Padre, te pedimos que nuestra fe sea una fe inquebrantable, una fe que se mantenga firme aun cuando las circunstancias parezcan imposibles. Sabemos que tú eres fiel, que tus promesas son verdaderas y que en ti siempre hay esperanza. Que nuestra fe no dependa de lo que vemos, sino de lo que tú has prometido. Fortalece nuestra fe, Señor, y ayúdanos a confiar en ti en todo momento, a caminar por fe y no por vista, a creer que tú siempre harás conforme a tu perfecta voluntad. Señor, te pedimos también que nos des sabiduría, una sabiduría que no provenga de nosotras, sino de tu Espíritu Santo.
que podamos tomar decisiones que te honren, decisiones que reflejen tu voluntad. Guíanos en cada paso, Padre, y danos la capacidad de discernir lo que es bueno y agradable delante de ti. Que nuestras vidas sean dirigidas por tu sabiduría y no por nuestra propia prudencia. Te pedimos, Señor, que nos llenes de un amor genuino por los demás, un amor que se manifieste en acciones desinteresadas, en un corazón dispuesto a servir y ayudar a los necesitados, que podamos ver a los demás con los ojos de Cristo, que podamos ser una fuente de amor, de consuelo y de esperanza para quienes nos rodean. Espíritu Santo, llénanos de tu amor, para que podamos reflejar ese amor a todos los que nos rodean, para que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu gracia. Señor, queremos ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Danos la capacidad de escuchar tu voz, de ser guiadas por ti, de obedecer, aun cuando tu dirección parezca desafiante. Que podamos tener un corazón dispuesto a seguirte, un corazón que se rinde a tu voluntad, un corazón que busca agradarte en todo momento. Espíritu Santo, guíanos, dirígenos y enséñanos a caminar en obediencia y en sumisión a tu perfecta voluntad. Padre, te pedimos también que nos des un corazón humilde, un corazón que reconozca que todo lo bueno proviene de ti. Que no busquemos nuestra propia gloria, sino que siempre demos la gloria a ti. Que nuestras vidas reflejen la humildad de Cristo, la disposición de servir, la disposición de poner a los demás primero. Espíritu Santo, quita todo orgullo de nuestro corazón y llénanos de la humildad que solo viene de ti. Finalmente, Señor, te pedimos que nos llenes de valentía para proclamar tu evangelio. Que no tengamos miedo de hablar de Cristo, que no nos avergoncemos del mensaje de salvación, sino que podamos proclamarlo con amor, con compasión y con verdad. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo del poder del evangelio y que a través de nosotras muchas personas puedan conocer a Cristo y experimentar su amor transformador. Gracias, Señor, por tu unción. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque sabemos que tú nos has llamado, nos has elegido y nos has apartado para un propósito eterno. Hoy nos rendimos a ti, nos entregamos completamente a tu voluntad y te pedimos que nos uses para tu gloria. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor, de tu gracia, de tu poder y de tu verdad. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén. Queridas hermanas, hemos llegado al final de este hermoso viaje juntas. Un viaje en el que hemos explorado las señales que indican que una creyente está ungida por Dios. Hoy hemos aprendido que la unción no se trata de algo místico o lejano, sino de la obra tangible del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestras vidas. Ser una mujer ungida significa tener una paz que sobrepasa el entendimiento, una fe inquebrantable, un amor genuino por los demás y una pasión por proclamar la verdad del Evangelio. Estas son señales de que el Espíritu Santo está obrando poderosamente en nosotras, transformando cada área de nuestro ser y llevándonos hacia el propósito eterno que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Quiero animarte hoy a que sigas buscando más de la presencia de Dios, que permitas que el Espíritu Santo transforme tu vida de una manera que sobrepase todo lo que puedas imaginar. Recuerda, querida hermana, que tú eres una hija amada del Rey y que el Señor tiene un propósito glorioso para ti. Él quiere llenarte de su espíritu, quiere que vivas una vida marcada por su poder, una vida que sea un testimonio vivo de su amor y de su gracia. No importa cuántas veces hayas caído, ni cuántas veces hayas sentido que no eres suficiente. La gracia de Dios está disponible para ti, y su unción puede levantarte, restaurarte y llenarte de nueva fuerza. Hoy quiero invitarte a que no te conformes, a que sigas anhelando más de Dios, a que busques cada día más de su unción, más de su poder, más de su presencia. Porque la unción del Espíritu Santo no es solo para momentos específicos, es para cada día, es para cada circunstancia, es para cada desafío que enfrentamos. Y quiero recordarte que el Señor está contigo, que su Espíritu Santo está en ti y que con su ayuda
puedes vivir una vida que impacte a quienes te rodean, una vida que glorifique al Señor y que sea un canal de bendición para otros. Gracias por haberme acompañado en este mensaje. Gracias por tu disposición a abrir tu corazón y permitir que el Espíritu Santo hable a tu vida. Te animo a que compartas este mensaje con otras mujeres que necesiten escuchar estas verdades para que juntas podamos crecer, fortalecernos en Cristo y vivir en la plenitud de su propósito. Aquí, en Fortalecidas en Cristo, somos una comunidad de mujeres comprometidas a caminar juntas, a apoyarnos mutuamente y a buscar más de la presencia de Dios cada día. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que podamos seguir creciendo juntas en la fe. Que el Señor te bendiga, te guarde y que su unción repose sobre tu vida cada día. Recuerda siempre que eres amada, que eres elegida y que Dios tiene grandes planes para ti. Hasta el próximo video, mis queridas hermanas, y que la paz y el amor de Cristo llenen sus corazones hoy y siempre. Amén.